¿Alguno de ustedes antes de casarse, bueno, los que están casados, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes antes de casarse la pensó? Así de pensarla de, ¿y si me caso y luego no cumplo? ¿Y si le fallo, mejor no me caso? Y a veces nos vienen este tipo de dudas. Por ejemplo, cuando nosotros que hacemos votos religiosos, de repente nos viene esa como idea, a veces, ¿verdad? A veces dura un poco de tiempo, a veces dura mucho, dependiendo cada quien, yo creo, pero sí nos viene eso de, ¿y si no cumplo? ¿Y si no la hago? Entonces viene un miedo que puede ser, yo digo bueno, porque eso quiere decir que nos estamos cuestionando. Cuando no hay cuestionamiento de si tengo que hacerme más fuerte, pues entonces, pero sí, igual cuando uno va a presentar un examen, híjole, a ver si no repruebo, y si repruebo, viene el temor, ¿no? Entonces, eso me tiene que impulsar a estudiar más, a prepararme. En las cosas también de la vida, pues uno tiene que buscar siempre el esfuerzo, la lucha, el sobresalir para hacer las cosas bien. Dentro de las cosas de Dios también se siente eso, y yo creo que nos lo refleja muy bien esta primera lectura. Miren, vamos a ver Génesis capítulo 15, versículo 1 al 12. Encontramos esta alianza de Dios con Abraham. Dios hace una alianza con él, y ahí en el versículo 1 del capítulo 15 del Génesis, después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Y de hecho ya al último también podemos mirar ahí en el versículo 17, cuando ya era, no, en el versículo 18, aquel mismo día el Señor, no, antes, no me acuerdo, ahí en el otro versículo donde dice que también se despertó y tenía mucho miedo. Pero es algo que puede estar en nosotros en algunos momentos. Déjeme ver. El 12, ¿verdad? Sí, el 12. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido y de pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. El Padre Pío tiene una frase por ahí de que dice que el miedo lo infunde el diablo. El miedo lo infunde el diablo para dudar. Y el miedo pues nos hace reducir fuerzas, reducir entrega, incluso hasta el miedo nos hace perder también la esperanza. Por eso hay que tener mucho cuidado con los miedos. Incluso hasta cuando nosotros a veces sentimos ese miedo en las noches, ¿el miedo a qué nos lleva? A la desesperación, a la incertidumbre. Cuando una persona, por ejemplo, se pone a manejar y va con miedo, va insegura, y la persona está muy propensa a causar algún accidente porque la domina el miedo, no tiene control de sus movimientos, de sus sentidos plenamente, y ese miedo entonces es campo fértil para el demonio, el miedo. Entonces por eso hay que tener también ese cuidado. ¿De qué tienes miedo? Tienes miedo de que la economía que a lo mejor tienes no te dure por mucho tiempo. Tienes miedo de que esta enfermedad que a lo mejor nos está acorralando nos llegue. ¿Y qué tal si me llega? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y quién no puede tener, por ejemplo, miedo de ustedes que a lo mejor les está afectando una enfermedad y viene el miedo de, ¿y si me muero? ¿Y mis hijos? ¿Y quién los va a atender? ¿Y a mi esposo? Y nos domina, y eso nos impide entregarnos. Entonces el miedo es algo que es latente en nuestras vidas, pero en nosotros debe de estar un esfuerzo por trabajar y que no sea algo que nos obsesione, que nos domine, que nos controle, porque el controlarnos es desaprovechar el momento, la vida,
y las circunstancias que Dios mismo nos da. Cuando Dios le promete muchas cosas a Abraham, Abraham en el versículo 2 dice: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Esa es su preocupación. Puedo estar rodeado de muchas cosas materiales, pero no tengo lo que podría ser para mí mi felicidad, un hijo. Dice: como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Y bien sabemos que ya después Dios le da un hijo a Abraham. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Órale, a ver, de ti, Marín de Dopingüeya, que hay tutti frutti. ¿Cómo se llamó? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llamó o cómo se llama? ¿Cómo es correcto decir? ¿Se llamó o se llama? Se llama, ¿no? ¿O se llamó? A ver, échenle coco, es gratis. ¿Se llamó o se llama? Hay división. A ver, levante la mano quien diga que se dice se llamó. ¿Ok? Levante la mano quien diga que se diga se llama. Y los que no la levantan, ¿qué? Mejor no opinan. No, échenle coco. Fíjense que yo también estaba, ese rato ya les hice yo un comentario de esos cuestionamientos que de repente me llegan a mí. Y me viene un cuestionamiento. Dije, a ver, yo digo, cuando muere alguien, mi abuelito se llamaba Romualdo. Y entonces un día me puse a echarle coco. Dije, ¿se llamaba o se llama? Y me puse a pensar, cuando yo pido por él en la misa, ¿pido en presente o en pasado? En presente. Pido por mi abuelito Romualdo. Entonces, se llama. Se llamaba es algo que ya no existe. Pasado perfecto. ¿Sí fueron a la primaria? Pasado perfecto, se llamaba, o sea, ya no existe. Pero si yo estoy pidiendo por él, entonces se llama. Entonces, son de mis filosofías que de vez en cuando me echo ahí. Un santo, mañana vamos a recordar a Juan, mañana recordamos a San Juan Bautista, entonces no se llamaba. Los que mueren, pero se siguen llamando. Si están en el purgatorio, vamos a seguir pidiendo por ellos, se llaman. Entonces, ¿por qué empezó todo esto? No sé, ya. Por el hijo de Abraham, sí es cierto, ¿verdad? Es que me enredo de una cosa. Entonces, Dios le dio un hijo a Abraham que se llamó Isaac. Acuérdense, Isaac. No le dio muchos hijos, le dio uno solo. Pero le promete una descendencia como las estrellas. ¿Ves las estrellas? Así van a ser tus hijos, esa cantidad. El miedo, acuérdense que Dios le pidió algo a Abraham. Le pidió dejar el lugar donde estaba y trasladarse y hacer otras cosas. Pero hay un miedo que nos domina. Y si hago esto y si después Dios no me lo da, y si hago esto y después no cumplo, entonces cuidemos que los sentimientos no sean los que nos dominen y nos controlen. Si nosotros creemos en Dios, creamos también en sus promesas. Si Dios dice en su palabra que si yo hago las cosas bien, Él me va a bendecir, hay que creer, no hay que dudar, no hay que tener miedo y hay que esforzarnos, aunque la duda o el miedo podría por ahí aparecerse, pero yo voy a hacer las cosas en nombre de Dios. Si Dios me está poniendo esto es porque Dios lo quiere y Él me va a dar los medios. Yo no sé cómo va a ser, ¿verdad? Pero Dios lo va a hacer. Y adelante. Hay muchas personas que son muy confiadas en Dios. Miren, ustedes son testigos, nada más que algunos no quieren ver. Ustedes son testigos de las obras que Dios hace. Hace algunos años no habían estos salones, no había esta capilla, y ahora ya tienen allá hasta ya
Ya el día de hoy vinieron algunos trabajadores, gente dispuesta, vinieron a echar el colao. Tienen ya hasta un lugar para locos. Al rato ya los van a atender, ya, que estoy mal. Ahí vienen con la psicóloga Gaby. Ándale, psicóloga Gaby, ya se me botaron las neuronas, ya no tiene remedio, póngale camisa de fuerza. Ya, ¿no? Oigan, ¿ustedes conocen otros templos, otras parroquias donde han estado haciendo kermeses por años, pidiendo dinero por años, y hay un cuartito sin aplanar y tantas cosas? Y aquí no es que venga la multitud de gente, son gente sencilla, humilde, trabajadora, que va al día, y miren, bendito Dios, tienen salones. Nomás porque no quieren venir ustedes a los cursos bíblicos, pero ahí están los cursos bíblicos. Tienen una capilla todo el día y toda la noche para venir a hacer adoración. Ya van a tener un centro donde van a estar algunos psicólogos ahí ofreciendo asistencia gratuita. Dios bendice, nomás hay que hacer las cosas bien y Dios da. Y eso ustedes lo deben de tener como referencia para sus familias. Pórtate bien, cumple con la palabra y Dios te va a bendecir. ¿Qué necesitas en tu casa? Pero pide algo bueno, no vayas a empezar allí, pues, ay Señor, que el día de mañana ahí amanezca un fajo de billetes ahí, no me voy a trabajar aquí, no voy a quedar mirando televisión todo el día. No, pues también trabájele, esfuércese y haga las cosas bien y Dios bendice. Aquí tenemos estos signos que digo, no los ve y no los quiere ver, pero yo veo esto y digo, esta es obra de Dios que se manifiesta en ustedes, que granito a granito, y miren, y Dios se manifiesta. En Abraham se manifestó. A veces nos domina el miedo y a veces nos dejamos llevar por los sentimientos, pues nuestros impulsos, por nuestro ego, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, y no dejamos manifestar a Dios. ¿Qué necesitas en tu familia? ¿Quieres que te vaya bien? Échale ganas. Aquí algunos de ustedes, Dios les ha bendecido económicamente después de que pensaban que ya estaba todo acabado y de repente, miren, y Dios da. Así Abraham, Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar ahí ese lugar, tienes que dejar a tu familia y vete allá bien lejos. Y me voy a ir allá donde no hay gente conocida, no va a tener palancas, no va a tener nada. Dios te va a bendecir, tú vete, ahí va con miedo. Y por eso Dios insiste, Abraham, no tengas miedo, nada más haz lo que te digo y esfuérzate y lucha y vas a ver. Allá en mi rancho está el refrán, cuando Dios da, hasta los costales presta. Nada más que somos incrédulos, nosotros no creemos todavía en Dios. Si creyéramos en Dios bien, nos esforzaríamos. Entonces pongan ahí ustedes, vienen a misa. Una persona que viene a misa se bendice primero la persona, después puede bendecir en su familia y después ya bendice incluso hasta otras personas que hasta incluso tienen para dar. Ya ellos tienen lo que querían y todo porque incluso han equilibrado, moldeado bien las cosas y ahora tienen hasta para dar, aportan algo. Pero a veces somos flojos para trabajar, flojos para estudiar, flojos para rezar y la vida no nos rinde. Tenemos un poquito de dinero y hay gente que hasta cree en esas cosas. Ay, padre, yo creo que hasta me hicieron una brujería. ¿Por qué tú? No me rinde el dinero. Le dije, pues a ver, vamos a echarle cuenta y a ver cómo estás gastando, cuánto ganas, a ver cómo comes. Pues también ganas bien poquito y quieres tomar refrescos de la mañana, en la tarde, en la noche. Tienes ese mendigo vicio del cigarro, tienes ese mendigo vicio de la droga. Te apenas te ganas algo y luego quieres comprarte algo que sobrepasa de esas cosas. Pues óyeme, ¿cómo? Te estás endeudando y hay muchas cosas, a veces no hay disciplina, no hay organización y hasta en eso nos ayuda. Cuando ustedes vienen aquí a los cursos de Biblia y comienzan a asimilar la palabra de Dios, comienza incluso hasta una vida de austeridad. Dicen, eso ya no es necesario y también en eso se va ajustando Dios en nuestras vidas. Yo voy a pedirle a Dios, porque Dios no es alguien que otorgue las cosas de manera mágica. Voy a ir a misa y ya saliendo de misa voy a encontrar lo que necesito. No, porque Dios me da luz y con base a esa luz me dirijo bien por donde Él me está indicando para caminar bien. Pero si somos dejados y flojos,
para cumplir con la voluntad de Dios, no esperemos las bendiciones de un día para otro. Poco a poco Dios las va dando, nomás que no hay que tener miedo, no hay que dejar que los sentimientos nos dominen. Ahí Abraham preparó la ofrenda, se la entregó a Dios. Versículo 17, cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto y además. Cuando Dios nos bendice a nosotros, también bendice a las personas que nos rodean, siempre y cuando nosotros seamos fieles cumplidores de la palabra. Y yo creo que en eso también podemos anclarlo con el Evangelio. Vamos al Evangelio, Mateo 7 del 15 al 20. Nosotros somos buenos por naturaleza. Somos buenos por naturaleza porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos buenos por naturaleza. El problema está cuando nosotros nos corrompemos dependiendo en los ambientes donde andamos. Dicen allá en mi rancho, el que con lobo se junta, a aullar se enseña. Entonces también a nosotros nos hace falta mirar en qué circunstancias andamos caminando, porque nosotros somos buenos por naturaleza, pero de repente me junto con alguien que no es bueno y me lleva por esos caminos de corrupción, de injusticia. Y aquí en este caso dice, por ejemplo, en el versículo, déjenme ver, el 16, ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Quizá a lo mejor nosotros no damos ese tipo de frutos contrarios, pero a lo mejor somos de ese tipo de árboles que a veces no damos fruto, o que damos frutos ácidos o amargos. Aquí, por ejemplo, a un lado tenemos una que le llaman una mora, moras blancas, y yo las pruebo desabridas. ¿Qué hará falta? Hay que preguntarle a un ingeniero que nos ayude a ver si se puede. A lo mejor va a decir la tierra no propicia para... Y las moras pequeñitas y blanquitas y desabridas. He estado en otros lugares donde agarro unas moras de otros colores, rojas, más dulces. Yo no sé si serán las blancas que son desabridas, pero otras moras dulces, sabrosas. Y así tenemos también hay un árbol, un pequeñito árbol de manzana, que manzanas demasiado ácidas, te escaldan cuando las muerdes. A veces, quizá a lo mejor no es que demos otros frutos contrarios, pero lo que damos es desabrido y hace falta cultivarnos. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos a hacer lo que nos toca. Dice, por ejemplo, en el versículo 15, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pues a veces nosotros somos hipócritas porque venimos a la iglesia con cara de mustios, caras de mojigatos, caras de ratones de sacristía. Pues nada más mientras estamos aquí adentro del templo y ya saliendo volvemos a nuestros quehaceres ordinarios que son totalmente contrarios a las cuestiones cristianas. Quien incluso no puede venir estando casado aquí, viene con la esposa muy ojos de huevo blanco, huevo cocido, así muy acá, ¿verdad? Y a lo mejor hasta para que diga la esposa, para que no sospeche. Y es el que se esconde allá para revisar su celular porque le está mandando mensajes allá a quién sabe quién. O es el que por ahí tiene su media naranja, media toronja, quién sabe qué, media papaya. Por allá anda escondido y viene aquí un lobo cubierto de ovejas, nada más como es hipócrita, es falso, es mentiroso y nada más viene para aparentar. Y esto se puede dar en todos los aspectos. La palabra nos invita a ser cautelosos y cuidadosos con aquellos que se disfrazan para robar, para tratar de sacar un provecho para su egoísmo. Nosotros hay que trabajar en eso.
A lo mejor en algún tiempo hemos engañado, a lo mejor hemos sido injustos, pero Dios nos está invitando para sacudirnos y cumplir con la voluntad de Dios, así como lo hizo Abraham, que Abraham a lo mejor tuvo miedo y a lo mejor era cauteloso y medía mucho sus pasos, sus movimientos, pero tenemos todos los días para hacer un esfuerzo. Y que a lo mejor nuestros frutos pues no son contrarios como lo que presenta aquí de sacar otro fruto que no es, pero a lo mejor sacamos esos frutos, pero son ácidos, no son dulces, no son gratos, son desabridones, ¿no? Nos hace falta ponerle sabor. ¿Qué hacemos en la vida? A lo mejor lo hacemos ahí a medias. No hay que engañar a la gente. Esto a lo mejor puede aplicar para nosotros que estamos al frente. Hablábamos ahorita de una situación, lamentablemente se da. Algunos de ustedes por eso a lo mejor se han decepcionado por parte de la iglesia. Hay mucha gente que se retira porque ve las cosas, por sus frutos los reconocerán. Y a lo mejor han visto que alguno que está al frente de la iglesia hace cosas que son contrarias y a lo mejor por eso ya se retiró. Lamentable, sí, pero pues hay que esforzarnos todos y hay que trabajar todos. Tú también eres una persona que está al frente en tu casa y a lo mejor tú hablas de Dios, pero en tu actuar demuestras también lo contrario y aprovechas y abusas y haces otras cosas que no. Y hablando de los frutos, pues quién sabe qué frutos estemos dando. Hay que trabajar en eso y pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé nuestra buena sacudida si es necesario, así como aquel pasaje que está por ahí también en el Evangelio, donde el dueño de una viña llegó y había una higuera a ver si había fruto y pues no había fruto, y al siguiente año llegó y no había fruto y le dijo al que cuidaba la viña: arranque esa higuera ya. Y el encargado de la viña dijo: no, patrón, deme chance. Le voy a sacudir la tierra, le voy a echar abono y a ver si para el próximo año ya hay fruto en la higuera. El Señor así es paciente, compasivo y misericordioso. Si hemos engañado a alguien, pues hay que arrepentirnos, hay que quitarnos ese disfraz, hay que tratar de cultivarnos, llenarnos de Dios para dar frutos dulces, agradables a los demás. Y esas también son bendiciones de Dios derramadas en nuestras personas y en nuestras familias.